El Señor les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes este estudio bíblico número 17. Por la misericordia de Dios, pues puedo hacerlo en esta ocasión y así disfrutar de esta poderosa y preciosa lección, cuyo título es La respuesta divina a la fe que persevera. La base bíblica de este estudio se encuentra en el libro de San Marcos, en el capítulo 5, versículos del 25 al 34. Los objetivos de este estudio es reconocer que para acercarse a Jesús, la primera condición es tener fe. Descubrir que muchos rodean a Jesús, pero son pocos los que dan el toque de fe. Destacar la importancia de confesar las bendiciones recibidas. El pensamiento central de esta lección es: Jesús responde al creyente cuya fe persevera y vence cualquier obstáculo. Perseverancia para vencer cualquier obstáculo. El texto áureo dice así: palabras del Señor Jesucristo, palabra de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 8. De este texto oro, específicamente la parte clave aquí es: el que busca, halla. Esta lección verdaderamente ha sido muy motivante para mi vida, y creo que también para la vida de ustedes lo va a ser, y lo ha sido en el pasado también, porque estoy seguro que muchos de ustedes han tocado por medio de la fe la mano del Señor y han alcanzado y hemos alcanzado la misericordia de Él. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú estás dispuesto a responder a todos que te buscan, que te llaman, que te piden, ¿no? Tu palabra es clara, tú mismo dices: el que viene a mí, en primer lugar, no puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera, como esta mujer, como esta preciosa palabra del Señor. La palabra de Dios en cuanto a esta mujer enfoca una situación de su vida que la había acompañado por 12 años. Una mujer que padece una enfermedad identificada como flujo de sangre. El escritor, en sus definiciones y etimología, especifica que por medio de Eusebio, el historiador Eusebio, ¿no? Basada en una tradición antigua, decía que esta era una mujer gentil de Cesarea de Filipos. Y en cuanto al flujo de sangre, pues esta frase del griego nuseis hematos describe una hemorragia crónica, probablemente de su sistema reproductor. Esta mujer, hermanos, verdaderamente es una muestra de perseverancia, una muestra de lucha, de confianza, de que un día, tarde que temprano, iba a encontrar la respuesta a su situación. Ella no sabía de Jesús muchos años atrás, pero lo interesante es que de alguna manera, quizás por los vecinos, quizás por un amigo, quizás por algún familiar, que aunque
no podía acercarse a ella sin quedar inmundo, ¿no? En calidad de inmundo, de acuerdo a lo que Levíticos capítulo 15 establece, ¿no? En cuanto a esta enfermedad. Pero ella escuchó acerca de Jesús y es seguro que por la misericordia de Dios encontró ese toque de la gracia de Dios para ella a través de la fe en Cristo Jesús, aún sin conocer a Jesús, o quizás lo vio desde lejos. Bueno, no podemos ser específicos en cuanto a eso, pero lo importante es que ella buscó en Jesús la respuesta, la salida a lo que la había afligido, a lo que había atormentado su vida, a lo que la había tenido como una persona marginada. Como una persona marginada no solamente de ceremonialmente hablando de la presencia de Dios, de acuerdo a la ley de Moisés, sino también señalada, separada, no sé cómo explicarlo, el dolor que ella sentía al no poder estar con sus seres queridos, con personas, otras personas con la cual compartir a causa de esta enfermedad que la tuvo atormentada durante 12 años. La palabra del Señor en Levítico 15, capítulo 15, versículo 25, establece: y la mujer cuando tuviera y siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda. Miren, claramente por mandato del Señor Moisés establece esta situación, este calificativo, este estigma, vamos a decir así, a causa de esta enfermedad. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre la que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Observe, hermanos, los puntos mencionados por la palabra de Dios. Cualquiera que tocare esas cosas, ya sea la silla, o no sé, o la cama, o cualquier lugar donde ella se sentare, hacía que esa persona llegara a ser inmunda. Dice: cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y así mismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Así lo había establecido el Señor, hermanos, para esta mujer. Jesús, en su ministerio, en su ministerio de misericordia, de liberación, de libertad, de gracia santificante, se presenta en este tiempo para esta mujer como aquel a quien ella podía recurrir, pero no de una forma directa, no de una forma de frente. Escogió ella llegar por detrás. Su calidad de gentil, según la tradición, ¿no?, dada por Eusebio, y por sufrir del flujo se sentía indigna de presentarse a Jesús de frente. Escribe aquí en las definiciones por el escritor del estudio bíblico. Esta mujer entonces está caracterizada por tener una profunda necesidad. ¿Cuántas veces hemos tenido esa profunda necesidad de alguien que nos escuche, de alguien que nos comprenda, de alguien que nos ayude a salir de una situación? Y muchas veces, hermanos, escogemos las personas o las situaciones o circunstancias que no son las apropiadas. Pero esta mujer, Dios le permitió estar en el momento preciso, en el instante adecuado y ante la persona adecuada.
Su nombre es Jesús de Nazaret. En su necesidad tan profunda de sentir sanidad, ella, dice la Escritura, en la primera parte pues, de este estudio, en los versículos del capítulo 5 de San Marcos, versículos 25-26, ella es identificada como una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Ella ejemplifica, ella caracteriza, ella representa a aquellas personas que quizás por muchos años están padeciendo, aún en este momento, de enfermedades que la ciencia médica no tiene una solución para ellas, que quizás la ciencia médica ya las ha declarado desahuciadas. Y esta mujer representa, debe ser hecha a conocer a través de la palabra, de la predicación, a través de los testimonios de su vida, a toda persona que el Señor toque en este momento, para que ellos puedan encontrar, como ella lo halló, una respuesta a su dolor. El versículo 26 expresa que ella había sufrido mucho. Era un sufrimiento moral, un sufrimiento físico, un sufrimiento indescriptible para esta mujer, a causa de esa enfermedad que la tenía esclavizada y atada. Había invertido mucho dinero, casi había gastado todo en médicos, gastado todo lo que tenía, como dice el versículo 26. Pero qué triste, hasta ahí, hasta ese momento de su vida, nada había aprovechado. La situación le iba peor. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos, en una situación como esta? Fíjese, Dios es tan bueno que nos da este ejemplo de una mujer como la mujer del flujo de sangre, para indicarnos que no importa cualquiera que sea nuestra situación en que nos encontremos, ya sea de salud, aún me atrevo a enfocarme en otras situaciones de la vida diaria, hermanos, difíciles. No olvidemos el ejemplo de perseverancia de esta mujer, que no se dejó vencer. Fíjese, su deseo, su anhelo de sanidad era tan profundo que la va a llevar a descubrir, a encontrar algo más allá de salir de esa enfermedad. La va a llevar a encontrar no una vida nueva y pasajera en esta tierra, sino a conocer a Jesús, Él que es la vida eterna. Como Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre sino por mí. Ella va a encontrar no solamente una solución económica a su problema, no solamente una situación de sanarse, porque tarde que temprano todos hemos de llegar, si es la voluntad de Dios, porque recordemos que la palabra, el apóstol Pablo dice que no todos dormiremos, hermano, pero si es la voluntad de Dios que antes de que venga Cristo nos llegue el momento de llegar a morir, porque está establecido que el hombre muere después de esto una sola vez y después del juicio. Ella iba a encontrar ya la vida eterna a través de este milagro de Jesús. No solamente iba a alcanzar la sanidad física, iba a alcanzar al autor de la vida, y tan solamente por un toque de su manto, el borde de su manto. Entonces, esta necesidad tan profunda la hace buscar una solución que no la había hallado, ni médicos, que la habían dejado en la ruina, y que optó por luchar. Muchas personas
Al sentir que su enfermedad no tiene remedio, recurren al método del suicidio. Muchas personas han recurrido a eso, hermanos. Pero aquí está, y que ojalá, esforcémonos por predicar mensajes, por llevar testimonio como este a las personas que están padeciendo y decirles que hay una esperanza. Mientras hay vida y esperanza, y esa esperanza es tocar a Jesús, buscar a Jesús, acercarse a Jesús. Ella lo va a hacer. Ella, de alguna manera, por su situación, tenía que pasar desapercibida. Tenía que buscar una forma de abrirse paso en medio de la multitud, porque entre la multitud tenía que abrirse paso ella. Cuando oyó hablar de Jesús, fíjese, ella oyó hablar de Jesús. La fe viene por el oír, y el oír va a oír. Ella ha oído de Jesús y va a oír a Jesús. Va a hablar con Él, va a tocarlo, va a estar frente al autor de la vida. Como ya se mencionó en la definición, que por qué lo hizo por detrás, tocó a Jesús por detrás. Lo importante es lo que ella pensaba adentro, fíjese. Esto es tan profundo. Lo que ella decía en la lección del domingo anterior, Jairo, ¿no? Habló frente a frente con Jesús, ¿no? Hay un contraste y habla cara a cara con Jesús. Esta mujer habla en su mente y en su corazón, como cuando Ana hablaba en su corazón y derramaba su espíritu con sus lágrimas, pidiéndole al Señor que le consiguiera un hijo que luego se lo daría a un Samuel. Esta mujer, por el contrario, a Jairo y en similitud a Ana, habla dentro de sí, habla en su mente, en su corazón. Ella dice, si tocare, fíjese, si tocare tan solamente su manto, seré salva. La actitud de ella, una actitud de una confiabilidad total, como la del centurión. ¿Recuerdan al centurión? No soy digno de que entres bajo mi casa, mi techo, solamente di la palabra y será hecho. Y Jesús se asombró. Jesús no habló con el centurión. Esta mujer está hablando dentro de ella misma, en su corazón, si tocare tan solamente su manto. Fíjese, y algo maravilloso sucede. Hermanos, he reiterado varias veces, como nuestra hermana Loida predicaba este martes que pasó en el culto de los caballeros, se va a desatar algo maravilloso va a ocurrir. Esa actitud mental, esa interiorización de una fe que viene de Dios, hermanos, porque Dios se compadece y produce fe, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Como nuestra hermana Loida explicaba, va a desatar, va a provocar algo maravilloso en la vida de esta mujer, y quiere provocar en ti, amigo, familiar que me escuchas, hermano que me escuchas, que estás pasando por una situación, provoca, desata con tu confesión, con tu palabra, el poder, la misericordia de Dios en tu vida. No solamente en sanidad, en cualquier área en que te encuentres, busca a Jesús, busca tocarlo aunque sea al borde de su manto. Y ocurre el milagro, hermano. Esto es maravilloso. Hermanos queridos, ella habló en su interior. Para Ana pasó un tiempo, Dios la visitó y le concedió el deseo de su corazón.
Pero para esta mujer, donde está Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios hecho carne, Jesús, dice la palabra aquí en el versículo 29, va a provocar en ella, va a desatar su poder en la vida, aún sin verla cara a cara. Enseguida la fuente de su sangre se secó. Mire lo que ocurrió, hermano. Enseguida, con esa actitud, con ese anhelo, esta mujer desató un milagro en su vida. Recuerdo la letra de una alabanza: nunca he visto a Cristo, pero me imagino yo que será como una estrella su fulgor y su rostro blanca, una luz como la luz de la transfiguración ahí en el monte de la transfiguración. Hermanos, Jesús provoca ese destello de su gracia, de su poder en la vida de esta mujer y seca la fuente de su sangre. Jesús puede parar en cualquier momento, aún ahora, cualquier necesidad, cualquier enfermedad que tú tengas. Si tenemos una actitud como la de esta mujer. Pero siempre también tenemos que recordar que Jesús mismo nos enseñó: hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, también en la tierra. Esta mujer estaba buscando algo. Buscad y hallaréis. Y ella halló de Jesús lo que ella tanto anhelaba. Pero la situación no queda ahí, hermanos. Verdaderamente estos versículos de este capítulo 5 del libro del Evangelio de San Marcos, es un relato tan vívido, ¿no? tan maravilloso. Mire lo que hace Jesús. Jesús, conociendo en sí mismo, fíjese, hay una interiorización en la mujer, y Jesús también en su interior, como hombre, como ser humano, como ella, conoce, o sea, sintió, percibió que había salido de él poder para sanar. Poder para sanar. Mucha gente estaba tocándolo, hermanos. Como dice aquí el estudioso que escribió esta lección. Pero mucha gente puede estar alrededor de Jesús como estaba. Él mismo decía que mucha gente lo seguía porque comían el pan y se saciaban. ¿Ya? Pero aquí Jesús, en esa forma que el poder que sale de él, el poder de Dios que sale de él, lo hace exclamar: alguien me ha tocado, alguien me tocó. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Observen, no es que tocó la mano o tocó su cuerpo así con sus manos, solamente el borde del manto. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Fíjense, sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? Claro, y dices: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le expresan esta realidad. Hay una multitud que está rodeando a Jesús. ¿Quién me ha tocado? Ahora bien, lo interesante es que el Señor miraba alrededor para ver quién había hecho esto. No quiere decir que Dios no sabía que Cristo no sabía quién lo había tocado. Él sabía, pero Él estaba invitando, Él estaba llamando a que esa persona glorifique al Dios dador de los milagros. Porque el propósito de Jesús era: yo he venido para
para que seas glorificado, oh Padre. Glorifícame tú ahora a mí. He venido para hacer tu voluntad. He venido para sanar, para libertar. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo he venido a sanar a todo aquel que está enfermo en su alma, en su cuerpo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo haré descansar, hermano. Jesús está invitando a esta mujer a que ella declare con sus labios, a que ella se le presente. Ya no tiene que venir detrás para tocarla. Ahora ella le está diciendo, ya eres limpia, ven y mírame. Esto nos enseña algo, que nosotros para poder ver a Jesús cara a cara, tenemos que estar limpios en santidad. Él ya nos ha lavado con su sangre preciosa, nos ha perdonado todos nuestros pecados, pero la palabra del Señor nos dice claramente que hemos sido llamados para vivir una vida santa, agradable a Dios, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Esta situación prácticamente nos está indicando que ese acto de Jesús ha provocado en ella una santificación de su vida, un perdón de sus pecados. No importa cuál haya sido el pecado que causó esa enfermedad en ella, aunque Jesús en otra parte también dice, refiriéndose al ciego que nació, al ciego de nacimiento, que no es que pecó este hombre ni sus padres, sino que para que el poder de Dios se gloríe. No, Jesús es específico. En este caso, no importa la situación en cuanto a la naturaleza de lo que causó la enfermedad. Aquí lo importante es que Jesús está diciendo a esta mujer, ahora, sea cual sea la situación, tu pasado no me importa, me importa tu presente, lo que yo a través de la misericordia del Padre Eterno hago para ti. Ven y identifícate, ven y testifica, ven, habla conmigo. Jesús entonces quiere que nos acerquemos para poder hablar con Él. No quiere solamente que toquemos el borde de su manto. Él quiere que hablemos cara a cara con Él. Hermanos queridos, ese toque de fe cambió la vida de esta mujer. Ahora esta mujer ya no es inmunda. Ahora esta mujer es invitada por Jesús para que entre al lugar santísimo, para que entre ante la misma presencia de Dios. La mujer, con temor y reverencia, temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él, hermanos. Miren qué maravillosa es esta lección, hermanos queridos. Qué maravilloso. Se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Le dijo toda la verdad. ¿Cómo ella habrá descrito ese dolor que tenía del pasado y expresar por medio de la verdad esa alegría de haber sido sanada, de haber sido libertada? Me imagino las lágrimas que corrían por sus ojos. Me imagino aún levantándola a Jesús, levantando su rostro para que lo vea, aunque ella se sintiera indigna de mirar a Jesús. Como Isaías, ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Siendo un pecador, he visto al único Dios verdadero. Hay mucho que la palabra de Dios nos enseña para poder describir lo que esta mujer está experimentando en este momento, que está mirando y hablando con Jesús, diciéndole toda la verdad, al que es el camino, la verdad y la vida. La respuesta de Jesús a esta mujer es directa. Es directa. Hija. Hija. La llama hija.
Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Y queda sana de tu azote. Salva, sana. Cuando el Señor Jesús está diciendo salva, la fe en Cristo Jesús es la fe en su sangre, la fe en su obra redentora es la que nos salva, nos da la salvación, nos da la vida eterna. Y Jesús en este momento está declarando que por esa fe que ella ha tenido, ha alcanzado la salvación. Y nosotros, por esa fe que proclamamos y que queremos mantener y que debemos mantener en Cristo Jesús, somos hechos salvos y somos separados para vivir una vida de santidad, una vida que agrada a Dios. Esa fe que produce la paz. Ve en paz. Y esa fe que sana el cuerpo. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús está declarando que ella tenía fe. Nosotros podemos entender que ella tenía fe, pero más que entender, es la realidad de que Jesús mismo te diga, tú eres un varón o una mujer de fe. Tú agradas a Dios. Y esa fe te ha hecho salvo. Y esa fe te da la vida eterna. Hermanos queridos, verdaderamente esta lección nos muestra quién es Jesús. ¿Qué es lo que Jesús puede hacer por ti y por mí? Cuando nosotros reconocemos que tenemos necesidad, una necesidad no solamente pasajera, una necesidad no solamente de salir del paso o de una situación temporal. Hermanos, nuestra fe no es de un momento o de un tiempo. Nuestra fe, la fe verdadera en Cristo Jesús, es una fe que conduce a la vida eterna. Es una fe que liberta, no solamente por un tiempo, por un año, por un mes. Es una fe que liberta totalmente. Seamos pues portadores y compartamos, hermanos, compartamos, no solamente estudio, compartamos cada palabra, cada testimonio que veamos, que recibamos en la iglesia, que escuchemos en la iglesia, que escuchemos de personas que han sido sanadas, proclamémoslos por todos los medios que podamos a las personas de que hay un Cristo, el cual está dispuesto no solamente a que toquemos el borde de su manto, sino que nos acerquemos y le digamos toda la verdad cara a cara. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y sigamos adelante firmes en esta fe que vence al mundo, nuestra fe. Amén.